¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy les estoy presentando el programa número 943. La primera información que voy a compartir con ustedes son los precios del novillo en la plaza de los países del Mercosur. Quiero hacer notar que el alza que tuvo el novillo en la Argentina opacó cualquier suba que pudiera haber habido en los otros países. Veamos la información. Novillo Mercosur, el alza en la Argentina opacó cualquier otra. Aumentó nada menos que 60 centavos de dólar en una semana. En un mes acumula una suba del 22% en esa moneda, superando el 17% al promedio ponderado de sus vecinos. Se informan los precios del novillo tipo exportación en las plazas del bloque y su comportamiento desde la semana pasada. Argentina. El novillo pesado y trazado cotiza $4.32, nada menos que 60 centavos más que en la semana anterior. De esta manera, mantiene su situación del novillo más caro regional, pero considerablemente más ampliada. En 4 semanas acumula un aumento del 28% en pesos, 22% en dólares, todavía distanciado del 38% que aumentó el novillo de consumo, por lo que no hay que descartar aumentos subsiguientes. Brasil. El novillo gordo se paga $3.81, 14 centavos más que hace 7 días. Influyeron casi en partes iguales una valorización de la categoría en reales y una revaluación de la moneda frente al dólar al pasar de 5,18 a 5,09. Las exportaciones de enero acumularon 160.000 toneladas, 16% más interanual. Lograron también superar a los menores niveles registrados en noviembre y diciembre. Uruguay. El novillo tipo de exportación tiene un precio de $3.47, igual al de la semana previa. Los consignatarios señalan que hay entrada dispares, pero estabilidad en los valores. La faena de la semana pasada fue de 44.000 cabezas, 15% más intersemanal y 9% arriba del promedio de las 10 precedentes. Paraguay. Novillo apto Unión Europea se paga $3.50, 5 centavos más. La campaña antiaftosa sigue complicando el volumen de oferta. El precio en la Argentina está 17% superior al promedio ponderado de sus vecinos, 13 puntos más que la semana anterior, y la brecha máxima entre ellos es de 10%, 4 puntos más. Precio extra Mercosur. Se indican los valores de novillos terminados en plazas seleccionadas expresados en dólares por kilo carcasa. Estados Unidos $5.47, Unión Europea $5.78, Australia $4.35 al 1 de enero. Vamos a continuar con la información de los precios ganaderos y sobre todo sobre los precios del ganado en pie en el mercado interno. Ustedes saben que ha tenido una suba de casi un 40% el precio del kilo vivo del ganado en pie. Pero realmente los especialistas dicen que todavía sigue atrasado el precio del ganado en pie. Así que vamos a ver la nota donde se habla sobre este tema. Aún en las últimas subas, el precio de la hacienda sigue retrasado. Así lo asegura el último informe de Rosgan. La categoría gordo registró un pico de valor en abril alcanzando 625 pesos por kilo vivo. Hoy, inflación mediante, vale 460 pesos. La actividad ganadera atraviesa una compleja situación, principalmente por el atraso del precio de la hacienda en pie, y según especialistas del sector, solo a partir de la normalización del régimen pluvial los precios empezarán a corregirse. Los grandes ajustes del precio de la carne a nivel local suelen darse a partir de marzo con el inicio de las clases y el regreso de las familias a su rutina habitual. Estos valores en general se sostienen por sobre el promedio durante todo el primer semestre, mientras que a partir de septiembre es habitual ver ciertos retrasos que luego terminan corrigiendo con nuevas actualizaciones hacia fin de año, indica el último informe de Rosgan. Pese a la fuerte suba que registró el precio de la hacienda en los últimos días, medido en pesos constantes, su valor sigue estando retrasado. El año pasado, el valor del gordo ajustado por inflación registró un pico en el mes de abril, alcanzando 625 pesos por kilo vivo medido a valor hoy. Transcurrieron casi 9 meses consecutivos en baja hasta lograr el reciente ajuste
que aún con 460 pesos el kilo vivo, sigue marcando un retraso real con más del 26% desde aquel pico y de 16% en términos interanuales contra enero del 2021, agrega el informe. Por tanto, una recomposición del precio de la hacienda que efectivamente corrija el retraso anual acumulado contra inflación requeriría un precio de gordo cercano a 550 pesos el kilo, pero también en un mercado con suficiente capacidad de ajuste para seguir acompañando una inflación mensual que por el momento no da señales de ceder, remarca el trabajo. Según información brindada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en todo el 2022, el precio promedio de la carne aumentó un 42%, mientras que la inflación en ese mismo periodo fue del 94%. Los cortes que más incrementaron su precio fueron las hamburguesas congeladas, que trepó al 124%, pero los cortes más consumidos por los argentinos, como el asado, vacío o cuadrada, tuvieron alzas del 40% al 48% en el año. Continuando con el impacto que está teniendo la suba del ganado en pie, ahora vamos a escuchar a Fernando Storni. Él es el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot y comenta cómo influye en el sector fildotero la recomposición de precios de la hacienda vacuna. Lo que vemos es una recuperación, una recomposición del valor de la hacienda, luego de un atraso sumamente grande sufrido durante 2022, producto de distintos factores que tienen que ver claramente con una gran incidencia producto de la sequía y una sobreoferta, por supuesto algún efecto de las medidas del gobierno en cuanto a restricciones en la exportación, una caída de los precios internacionales también, que nos llevó a esta situación de atraso tan grande, ¿no? De alrededor del 70% en el valor de la hacienda de marzo en adelante. Así que lo que estamos viendo hoy es una recomposición, sabíamos que se iba a suceder, en algún momento el daño hacia las empresas de una situación de pérdidas tan grandes, pero iba a producir esta situación, no sabíamos cuándo y en qué medida, pero bueno, vemos que empezó la semana pasada esta recomposición con subas de alrededor del 30-33% en el valor de la hacienda gorda. ¿Esta recomposición de la hacienda en pie les permite a ustedes como engordadores ya tener números positivos o todavía el valor del gordo está un poquito por debajo de las necesidades del sector? No, acá hay una situación que tiene que ver con los costos de producción todavía, ¿no? Porque tenemos una suba también muy importante durante el año pasado y aún ahora con los valores de los costos de alimentación elevados. Eso nos lleva a una situación complicada. Nosotros hacíamos unos números a fin de diciembre analizándolos con los socios y nos ponían una situación de empate, un valor del gordo pensando de alrededor de los 520 pesos, ¿no? Eh, Todavía estamos ahí cerca, pero todavía no estamos con eso, ya era una situación de empate. Y por otro lado, tenemos un daño que decía producido a esas empresas que se han descapitalizado, empresas más chicas que han bajado mucho su producción, algunas que han desactivado directamente el negocio del engorde a corral, justamente por esta situación de pérdida, ¿no? Hablábamos de pérdidas de entre 20 y 40 mil pesos por cada animal terminado. Entendemos que esta recomposición iba a llegar. Sin duda es positiva para el sector, pero por otro lado también vemos una reacción del valor de la invernada, que es un costo de reposición nuestro importante, ¿no? Entonces, todavía entendemos que estamos ya haciendo números esta semana, estamos viendo qué pasa con el encierre, entonces sin duda es positivo que se dé esta recuperación, cambia de alguna manera el ánimo del productor, pero todavía estamos en una situación en la cual no llegamos a ese cierre o a ese empate técnico con los números. Las lluvias también tienen una incidencia importante en esto que ha pasado y claramente es una decisión que depende de cada productor, ¿no? Cuando vos tenés un panorama de costos de alimentación importantes y en alza, un panorama complicado por lo que estamos viendo también en cómo se mueve la invernada en cuanto a los costos de reposición. Creo que hay empresas que toman distintas estrategias, vimos las empresas más chicas que desactivaron de alguna manera su producción o la achicaron bastante, porque veníamos con promedios en la Cámara del 60% de ocupación, pero nos encontrábamos con empresas más chicas alrededor del 30% de ocupación, y otras empresas más grandes que decidieron de alguna manera
subsidiar esas pérdidas con otras actividades. Claramente la actividad agrícola seguramente ha tenido incidencia en ese sentido, y lograr de alguna manera sostener animales en los corrales tratando de esperar justamente estas uvas. Eh, el panorama de la sequía, creo que las lluvias estas ayudan un montón, pero vamos a ser un invierno muy difícil en muchos lugares, que también va a obligar de alguna manera a encerrar Hacienda. Pero bueno, la decisión de si irán a un animal más pesado, un animal más liviano, creo que todavía es difícil o visualizarlo de alguna manera, ¿no? Y depende de la estrategia que cada empresa decida. Llegó el momento de compartir la pausa con ustedes. Al volver vamos a estar viendo una nota sobre la problemática de la seca y los focos de incendio en los humedales de la provincia de Corrientes. Remate Ganadero Chaqueño anuncia el remate de abasto conserva invernada a realizarse el jueves 23 de febrero en la Sociedad Rural del Chaco Margarita Belén. Horario 14:30 horas. Remata Frey Hacienda Consignatarios. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de Hacienda que se realizará el viernes 3 de marzo en el marco del 23ª Fiesta Provincial del Ternero Chaqueño. Horario 14:30 horas. Lugar Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza. Informes y consignaciones. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71.